Buenas tardes a todos. Me presento, soy José Manuel Martín Morán, presidente de la Asociación de Cervantistas, y quiero darles las gracias por estar aquí. Esta es la primera edición, el primer encuentro que vamos a tener de novedades cervantinas. Esta actividad que hemos querido titular Novedades Cervantinas tiene como objetivo el tratar de recuperar un poco el tiempo perdido a causa de la pandemia, ¿no? Y empezar a vernos, empezar a compartir espacios, así sean virtuales, empezar a compartir conversaciones entre cervantistas de diferentes países. Y qué mejor que hacerlo hablando de lo que más nos interesa a los que pertenecemos a nuestra asociación, es decir, los libros que se acaban de publicar o que se han publicado recientemente que tratan el tema de nuestros estudios, de nuestros afanes en estos años. Novedades Cervantinas, pues, como digo, va a ser un espacio de confrontación entre todos los que estén interesados en los temas que vamos a ir proponiendo cada vez, un espacio de confrontación, un espacio de diálogo también para conseguir de algún modo reactivar el diálogo cervantino con vistas al Congreso de 2023, que como sabéis celebraremos en Princeton. Así pues, esto es una especie de reactivación de las neuronas que la pandemia nos ha adormecido, tal vez, yo debería hablar solo por mí, ¿verdad? Y pues, creo que la finalidad de esto es sustancialmente que todos tengamos unas informaciones más o menos amplias sobre cuáles son las novedades del panorama cervantino. La iniciativa ha cosechado un gran éxito, ha ido más allá de lo que esperábamos. Os aviso que ya tenemos más o menos programados, todavía para algunos faltan todavía las fechas concretas, pero os puedo decir que ya hay como 10, ¿verdad? 10 eventos más o menos apalabrados. Así que prepararos para nuevas citas, porque de aquí al verano, pues por de pronto creo que vamos a tener otros 3 encuentros más y luego retomaremos nuestros encuentros a partir de septiembre. Teníamos que empezar por algún lado y nos pareció que no se podía empezar por una publicación que representara más a la Asociación de Cervantistas que la publicación de las actas del último congreso, el Congreso de Madrid de 2018. Y aquí tenemos con nosotros a los 2 editores, así que Aurelio Vargas y Daniel Miguel Áñez, aquí los tenemos. Como habréis visto, las actas ya están en la página web de la asociación. Esto me ha encargado que lo diga Paco Cuevas, nuestro tesorero y factotum a nivel informático, ¿verdad? Paco Cuevas ha hecho una labor excepcional porque ha descuajeringado, le he dicho yo, las actas que con tanto trabajo habían juntado los 2 editores. Él ahora las ha separado y ha creado separatas para cada uno de los autores que podréis ir descargando de nuestra página web tranquilamente. Y bueno, yo por ahora no digo más, simplemente recordaros que después de la presentación que van a hacer los 2 editores, vamos a tener un turno de preguntas y por lo tanto cualquiera va a poder entrar y
abrir el micrófono y abrir también el vídeo y hacer su pregunta. Por lo que yo ahora les cedería la palabra a Aurelio y Daniel para que nos presenten las actas del Congreso de 2018. A vosotros la palabra. Hola, muchas gracias, José Manuel. Hola a todos, buenas tardes, buenos días en algunos casos, porque veo que hay gente de todas las partes del mundo. Y bueno, la verdad es que hay que agradecer a José Manuel Martín Morán pues esta iniciativa. Yo creo que es una iniciativa muy buena y que, como acaba de comentar, pues se está uniendo bastante gente, porque yo creo que tenemos que retomar esa actividad que habíamos perdido en los últimos tiempos como consecuencia de la pandemia. Así que yo creo que darnos la oportunidad de presentar estas actas que tanta guerra nos han dado, sobre todo por cuestiones en algunas ocasiones ajenas a nosotros mismos, y que hemos tenido que luchar. Bueno, aquí hay algunos editores de otras actas y de otros congresos y saben perfectamente de lo que estoy hablando, pero creo que empezar con este libro, en estas novedades cervantinas, creo que es algo fantástico. Así que muchas gracias, José Manuel, y también muchas gracias a Paco Cuevas. Como mencionaba José Manuel, pues creo que ha hecho una labor extraordinaria, y creo que ahora todo el mundo puede tener sus PDFs y sus artículos en su haber, y presentarlo pues a las distintas revistas. Así que bueno, con esta idea de estos diálogos cervantinos y con esta presentación, pues bueno, hay que agradecer también a Daniel Miguel Áñez, que ahora comenzará también a hablar, y intercambiaremos impresiones, sobre todo para conocer en cierto modo los entresijos de esta publicación, De mi patria y de mí mismo salgo, y sobre todo el significado y el simbolismo que tiene este fragmento, este texto del propio Cervantes. Hemos estado cerca de 4 años, desde el lejano 2018, del 3 al 7 de septiembre en Madrid, en la Universidad Complutense de Madrid, en donde todos o la mayor parte de los que estamos hoy presentes aquí en esta sesión, pues tuvimos la oportunidad de asistir a algunas de las sesiones de los grandes cervantistas, cuyos resultados se recogen en estas actas. Entonces, me gustaría también agradecer a todos ellos pues esa paciencia que han tenido a lo largo de estos casi 4 años, que se dice pronto, para ver materializada pues esta publicación. Le cedo la palabra a Daniel para que empiece también y diga unas palabras, y luego podemos ir intercambiando, y sobre todo pues tratando de dar a conocer algunos entresijos de esta publicación, en donde también hay que agradecer, por supuesto, a José Manuel Lucía Mejías, que fue el presidente del comité organizador del Congreso de hace 4 años. Así que, bueno, Daniel, te cedo la palabra. Pues muchas gracias, Aurelio, querido amigo. Como bien dices, han sido 4 años intensos de conversaciones y de mucho trabajo, pero al fin parece que hemos conseguido ya concluir este curro tan bonito que hemos pergeñado juntos. Me sumo al agradecimiento, por supuesto, a Paco Cuevas por hacer estas separatas y por reunirnos a todos en esta iniciativa tan bonita, y a nuestro presidente, como no, por sus palabras preliminares, y también por el texto que da un poco, que nos sirve de pórtico a nuestra publicación. Y al que sigue precisamente un texto de José Manuel Lucía que habla del congreso en cuestión, que ha sido el germen de esta publicación, ¿no? Casi más de 1000 páginas, creo, Aurelio, corrígeme si me equivoco, de Sí, erudición más de 1000 cervantina. páginas, más de 1000 páginas. Que bien es cierto que es un trabajo complejo, yo creo, para repartir entre dos. Ya recomiendo a los próximos editores de las actas de Cervantes que cojan a alguien más, por favor, porque es mucho, mucho trabajo, bien es cierto, desde el inicio con la recepción de artículos hasta la estructuración, el pensar cómo estructurar esos artículos, porque ha habido algunas variantes respecto de las actas de otros años, especialmente Sao Paulo y Oviedo, que creo que son las dos anteriores, bueno, pues con muchos avances respecto de la investigación del Persiles, con mucho de recepción también, con menos de novelas ejemplares. Entonces, bueno, hemos tenido que dar empaque a algunas cuestiones y reunificar en otras tantas
especialmente en un apartado final, ¿no? Que hemos querido llamar como varia y que reúne trabajos más de índole teórica o filosófica, ¿no? Es verdad que es un poco complicado que hablemos tú y yo, ¿verdad, Aurelio?, de este trabajo, porque nuestra labor como coordinadores o como editores al final ha sido aunar, dar una forma única, un formato y poner en común a los propios investigadores para que el propio libro como tal dialogue en sí mismo, pero los autores realmente están ahí y están muchos de ellos entre nosotros ahora y son verdaderamente el alma mater del ejemplar, ¿no? Nosotros al final hemos servido de celestinas para ponerles en común a ellos. Que ha sido un trabajo, como digo, muy bonito y además yo creo que ofrece los puntales y las coordenadas del cervantismo actual desde el Congreso de Madrid, que también lo pasamos, ¿no? Con José Manuel Lucía comandando, yo estaba en la CLO también en ese momento y bueno, nos ha pasado de todo, la pandemia por delante, eso seguro, y ha habido muchas dificultades para sacar el libro adelante, ha habido crisis en el papel aquí en España y nos comentaban off the record que también en el resto del mundo. Pero ya lo tenemos el formato, o sea, el ejemplar en papel ya, aunque no contamos con él ahora mismo en la mano, pero ya anunciamos a los que nos acompañan que ya está el ejemplar en papel para su envío, para su recepción, para que en congresos posteriores pues lo puedan recibir en Sí, la mano. de hecho ya están en mi despacho, ahí en la Complutense, y están, bueno, pues ahora hemos recibido algunas peticiones, es verdad que no podemos enviar todos por correo porque sería un gasto enorme, pero sí hay algunos que, bueno, hemos recibido que lógicamente por imposibilidad de acercarse a Madrid o de enviar a amigos, recibirán un ejemplar. Ahora en las próximas semanas nos encargaremos de ello personalmente, así que descuidad, no tengáis, seguid teniendo un poquito más de paciencia, pero recibiréis vuestro ejemplar en papel tarde o temprano, ¿vale? La verdad es que, bueno, en este caso además se recogen las conferencias plenarias, 7 de ellas, de Mercedes Alcalá, de Carlos Alvar, de María Augusta da Costa Vieira, del propio Paco Cuevas, que está hoy presente también con nosotros, Manuel Fernández Nieto, Ruth Fine y Aldo Rufinato, que también me ha parecido verle por ahí antes. Así que creo que es una presentación inmejorable con estas conferencias transformadas en artículos y sobre todo con unos trabajos que también hay que recordar que han pasado una revisión por pares y por lo tanto todos ellos han tenido que enfrentarse a esos temores, a esas dudas, en cierto modo, en donde, bueno, pues hemos enviado los trabajos a investigadores, a cervantistas, especialistas en el tema, y en algunos casos, pues les ha tocado, o nos ha tocado, en algunos casos, mejorar o modificar algunas partes de los artículos. Así que eso ha hecho que esta presentación, este libro, pues se enriquezca mucho más porque nos asegura una calidad. Así que enhorabuena a todos y sobre todo, como decía Daniel, esa división que hemos tratado de establecer entre todas las comunicaciones que se han hecho a partir de las conferencias plenarias y luego esas comunicaciones divididas en diferentes apartados. Quijote, Persiles, teatro, novelas ejemplares, la recepción y finalmente un varia, que es donde, bueno, pues ahí aquellas cosas que realmente o aquellos trabajos que no tienen un espacio específico, pues decidimos incluir este pequeño apartado y siempre por orden cronológico para evitar complicaciones, si no recuerdo mal. La tirada de esta edición son de cerca 100-120 ejemplares y en este sentido hay que agradecer también a Carlos Alvar, a la editorial de la Universidad de Alcalá de Henares y al Instituto Universitario de Investigación Miguel de Cervantes precisamente por haber llevado a cabo la edición de este texto, ¿vale? Así que quede constancia también de esa ayuda editorial en donde, bueno, pues como bien os podéis imaginar, ha sido algo complicado. El congreso tuvo lugar del 3 al 7 de septiembre del 2018 y la pandemia empezó en marzo del 2019. Así que, bueno, gente que tenía que revisar, actualizar determinados contenidos en bibliotecas y demás, se quedó sin poder hacerlo y por lo tanto tuvimos que esperar bastante tiempo hasta que pudieran modificar, actualizar contenidos de sus trabajos. Así que, al margen de eso, como decía Daniel, el tema del papel. De hecho, cuando yo anuncié que ya se había publicado el libro y envié el PDF, me hicieron saber que la edición impresa todavía iba a tardar un poco más porque estaban faltos de papel en la propia Universidad de Alcalá de Henares y que es algo que está generalizado en todo el mundo por estos problemas que ha habido y por la guerra ahora en Ucrania, etcétera, etcétera.
Y en ese sentido, Aurelio, quizá también pedirles disculpas, sobre todo porque hemos recibido muchos correos en estos años pues, que urgían, ¿no? Ya la publicación y entonamos el mea culpa porque ha habido muchos contingentes, muchas veces ajenos a nosotros y otras veces, sin duda, hemos sido nosotros los culpables, bueno, pues por recepciones de artículos que en el último momento hemos tenido que corregir, que añadir. Bien es cierto que la editorial se ha portado estupendamente con nosotros y, como saben, casi todas las correcciones que nos han sugerido en el último momento hemos conseguido meterlas en imprenta, así que el volumen esperemos, aunque siempre se colará alguna, como buen libro cervantino habrá alguna buena errata, pero esperemos que hayan quedado pulcras y limpitas y sobre todo que vosotros, que ustedes pues estén contentos con este trabajo, ¿no? Que tanto os y nos ha costado. Y sobre todo lo que quiere saber la gente es por qué decidimos titular el libro De mi patria y de mí mismo salgo. Y para ello creo, Daniel, que tú mejor que nadie, porque fue una decisión en este caso tuya y creo que fue muy acertada, deberías explicar por qué y el sentido que tiene y de dónde has sacado este título. Pues es curioso, Aurelio, porque pensaba justo antes de entrar qué otras opciones barajamos y no me venía ninguna a la mente. Sé que tuvimos varias en mente, títulos muy largos que refritaban de alguna manera versos o fragmentos y pasajes cervantinos, pero ninguna nos terminaba de convencer, ¿no? También porque hablábamos del Congreso de Madrid, del barrio de las letras, del Madrid de Cervantes, ¿no? Y queríamos que tuviese el propio título del volumen colectivo, tuviese ese halo, ese regusto del Madrid, de nuestro Madrid áureo, nuestro Madrid cervantino, ¿no? Y recordaba que como actor, como saben algunos de ustedes, de vosotros, sabéis que soy actor y que comparto mi vida entre las tablas y la academia, y como actor yo había representado una adaptación del Viaje del Parnaso de Cervantes, en donde, como saben, pues Cervantes intenta ir con las musas y con Apolo en esa lucha contra los malos poetastros para lograr el laurel del Monte Parnaso, y recordaba un pasaje que decía algo así como adiós dije a la humilde choza mía, y que acababa diciendo, despidiéndose de Madrid, de mi patria y de mí mismo salgo, que quizá, que incluso como es un pasaje muy, muy breve, quizá les puedo leer, ¿no? Cuando Cervantes se despide de su Madrid, dice: adiós, dile a la humilde choza mía. Adiós, Madrid, adiós tu prado y fuentes que emanan néctar, llueven ambrosía. Adiós, conversaciones suficientes a entretener un pecho cuidadoso. Y a 2000 desvalidos pretendientes. Adiós, sitio agradable y mentiroso, do fueron dos gigantes abrasados con el rayo de Júpiter fogoso. Adiós, teatros públicos honrados por la ignorancia que ensalzada veo en 100.000 disparates recitados. Adiós de San Felipe el gran paseo, donde si baja o sube el turco galgo, como en Gaceta de Venecia leo. Adiós, hombre sutil de algún hidalgo, que por no verme ante tus puertas muerto, hoy de mi patria y de mí mismo salgo. Así que Maravilla. remedando ese final cervantino, pues lo pusimos como cabecera a nuestro volumen, y creo que habla de Cervantes, habla del vínculo de Madrid con Cervantes y habla de cómo muchos cervantistas salieron de su patria para venir a Madrid y cómo próximamente saldremos nosotros de aquí para ir a Princeton, esperemos que presentando físicamente el volumen. Sí, sí. Y ahora dejamos un turno, si te parece, José Manuel, para, bueno, alguna pregunta. Veo por aquí, pues eso, a Alfredo Moro, Aldo Rufinato, Carlo Basso, Francisco Javier Escudero, Fernando Romo. Bueno, si hay alguien que tenga y le apetezca participar, pues estamos dispuestos a responder a cuestiones o lo que sea. No tiene por qué ser pregunta directa, basta con que sea una observación. Exacto, observación. Y que, bueno, aceptamos las críticas también, ¿eh? Mientras se animan, estaba recordando que, claro, que debíamos haber previsto las vicisitudes de este volumen, porque recordamos que el primer día del Congreso de Madrid se abrió con un rapto, con un hurto de los fondos, de las cuotas de ingreso. Así que ya debíamos haber previsto que iba a ser ardua la tarea. Sí, sí, qué locura, qué locura. Bueno, ahí está Alfredo Moro, que se tira al Alfredo. ruedo. Nada, simplemente no voy a hacer ninguna pregunta, simplemente quería felicitaros por el trabajo que supone editar más de 1000 páginas. A veces ya editar un volumen mucho más pequeño supone un trabajo arduo, así que vaya mi agradecimiento y felicitación a Daniel y también a todas las personas implicadas en
en la edición del libro. Y nada, también felicitar a José Manuel y a toda la junta directiva de la asociación por esta iniciativa que me parece que es muy acertada y que, bueno, que yo creo que permite que una de las ventajas que siempre hemos comentado de la asociación, que es que la asociación de cervantistas está en el aire, no tiene ubicación, sino que está en todos los sitios a la vez, pues que podamos aprovecharla. Así que nada, enhorabuena por la iniciativa, enhorabuena por el libro y nada, me alegro mucho de veros a todos tan bien y tan guapos. Muchas gracias. Muchas gracias. Una alegría verte siempre, una alegría. Te veo moreno y todo. Estará yendo a la piscina ya, seguro. Bueno, a mí, no sé. Recuerdo que vivo en Cantabria. A mí en estas actas me ha parecido curioso la distribución de los intereses de los investigadores, ¿no? Porque me ha parecido notar, imagino que estaréis de acuerdo conmigo, que ha habido un aumento del interés por el Persiles, ¿verdad? Y que hay también una gran atención por la recepción. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Habéis captado alguna otra tendencia del cervantismo respecto, por ejemplo, a otros congresos, a los congresos anteriores, yo que sé, al de Brasil, al de Oviedo? ¿Tú, Daniel? No, sí. Uniéndome a estas consideraciones que decías, José Manuel, ya no solo el aumento respecto de otros congresos de la atención al Persiles y a la recepción, sino que esto no le gustaría nada al bueno de don Miguel, el poco interés que ha tenido el teatro en el Congreso de Madrid. Es curioso, bien es cierto que, claro, es tramposo porque hay muchos, por ejemplo, mi propio artículo hablaba del teatro cervantino, pero está dentro de la recepción porque hablaba de un montaje de Paco Nieva en torno al... Entonces, claro, es tramposo porque sí que es cierto que hay un interés por el teatro en el cervantismo actual, pero quizá más en torno a la recepción que al propio texto de Cervantes, ¿no? Más a cómo ha sido acogido en propuestas actuales. No sé qué ibas a decir, perdona, Aurelio, que te he interrumpido. No, iba a decir más o menos lo mismo, sí, que de teatro es verdad que solo hay tres trabajos, de Javier Bravo, de Giselle Macedo y Ana Teixeira de Sousa. Y es verdad que luego hay otros trabajos que se podrían un poco integrar también en este apartado, pero que decidimos insertarlos en la recepción, precisamente por lo que estabas comentando. Y luego también habría que mencionar el aspecto sobre todo de las novelas ejemplares, que bueno, también siguen teniendo su vigencia y luego, pues bueno, por supuesto el Quijote. Yo creo que mantienen su vigencia, su interés hacia... pero es verdad que el teatro sí faltó un poco más de presencia y esperemos que en el próximo congreso de Princeton pues la cosa, esta idea pues vaya cambiando. La verdad es que, pero bueno, estamos contentos porque creo que todos los ámbitos más o menos de la obra cervantina están representadas en este trabajo, en este libro. Sí. Bien, ¿hay alguna pregunta? Mira, no sé si se me oye. Aldo, sí, enciende el vídeo. Vamos a ver, es que no me dejan. Abajo a la izquierda. No puede iniciar su vídeo porque el hospedador lo detuvo. ¿Quién es este maldito hospedador que lo detuvo? Este hospedador es cruelísimo. Se ve que a los feos no les deja que... Algún mal encantador, seguro. Espera. Ahora lo he conseguido. Mira, antes de cualquier tipo de preguntas, a mí lo que me gustaría ver es materialmente un ejemplar de estas actas, que todavía no sé cómo se presentan, qué imagen tienen. ¿Es que acaso no tenéis allí un ejemplar para enseñarlo? Bueno, es que lo hemos comentado así al principio, que hemos tenido problemas logísticos y han llegado un poco más tarde de lo que esperábamos. Entonces, materialmente todavía están en mi despacho. Bueno, pero entonces, si me dejáis... Perdona, Aurelio, te he interrumpido. Sigue. Sí, no, digo eso, que están en mi despacho y que han llegado justo más tarde. De hecho, llegaron hace 3 días, pero yo he estado en Oporto precisamente
estos días pasados en un tribunal de tesis y no he podido pasar por el despacho a recoger un ejemplar, pero están Vale. hace 3 días. La No, idea no, era no, presentarlos, pero, no te preocupes, era mera curiosidad. pero están ya. Existe, de todas formas. Existen. Vale. Bueno, te las voy a enseñar, os las voy a enseñar. Estamos creo que estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Así que estamos en la página web de la Asociación de Cervantistas, vamos a publicaciones y ahí congresos internacionales, actas del 10º Congreso Internacional. Esta es la portada, ¿verdad? Y después, cada uno de vosotros va a poder bajarse las varias contribuciones, como ya hemos dicho antes, porque Paco Cuevas ha separado todas las contribuciones y ha puesto aquí las separatas para que quien quiera se pueda bajar o todo el libro o bien simplemente se baja el artículo que le interese. Entonces, como el cervantismo, según decía Alfredo Moro, es medio virtual, pues como veis, seguimos cumpliendo con esta necesidad de ser virtuales. Virtuales, pero no virtuosos. También. ¿Qué diría don Miguel? No, pero sí, todos tendrán un ejemplar, tarde o temprano llegará. Vale. Es verdad Además, que... preveemos que con esas 1000 páginas habrá salido un buen tocho. Me imagino que sí, claro. Sí. ¿Habéis notado? Sigo yo con el tema, entonces, si nadie se anima a hacer más preguntas, ¿habéis notado alguna tendencia metodológica? Vosotros que tenéis más o menos el control de todos los trabajos que se han publicado ahí, porque os habéis leído las 1000 páginas más de una vez, ¿habéis notado alguna tendencia metodológica preponderante? Pues la verdad que no sé, Aurelio, si piensas así ahora a bote pronto en alguna tendencia. Sí que es cierto que de las consideraciones que nos hicieron la revisión por pares, casi todas tenían que ver con la metodología. Fueron muchas de las apreciaciones que hicieron los que pasaron revista a los trabajos y uniéndome a lo que decía antes Aurelio, bien es cierto que no ha valido cualquier cosa porque ha habido incluso algunos trabajos que se han caído y con esto digo que estén bien contentos aquellos que están en este volumen porque han pasado una revisión real por pares y con mucho trabajo también de corrección posterior y previa, ¿no? No sé, Aurelio, si tú has notado... Sí, no, iba a decir un poco más o menos lo mismo. Es verdad que ha habido algunos trabajos que, bueno, precisamente por ese escaso enfoque metodológico y una metodología, en cierto modo, no filológica, exclusivamente filológica, pero hombre, había que ser un poco riguroso, sobre todo para mantener la calidad de volumen. Y es verdad que en 2-3 casos, no muchos, hemos tenido que rechazar precisamente porque la revisión por pares pues así lo consideraba. Entonces la gente pues al final decidió no proceder a revisar y a completar con lecturas y etcétera, y esos trabajos se quedaron fuera, sí, pero sobre todo tenían que ver con el aspecto metodológico, efectivamente, porque en algunos casos los análisis que se llevaban a cabo sobre todo determinadas aventuras, personajes, etcétera, pues no estaban del todo claro y no seguían sobre todo pues una bibliografía lo más actualizada posible. Eso sí que lo hemos notado. Y luego hay una conclusión, yo creo, hermosa, aunque suene un poco endogámico, y es que hay una postura muy generosa por parte de los miembros de la asociación en cuanto a la bibliografía final de cada trabajo, ¿no? Y repasando todos los trabajos se ven cómo se citan de continuo a los colegas y sobre todo cómo se ve una altura ya intelectual de varios nombres que han alcanzado y alcanzan las cotas del cervantismo y que aparecen en casi todos los trabajos y que lo convierte de alguna manera en un aval también para los propios investigadores y para la consolidación del canon de lo que debe ser la bibliografía cervantina, ¿no?
Sí, yo creo que están los grandes nombres del cervantismo. Bueno, puede faltar alguien siempre, por supuesto, pero porque no acudió al Congreso. Pero quiero decir, bueno, Aldo, que acaba de participar y acaba de intervenir, pero están los grandes nombres del cervantismo actual y sobre todo gente joven, que eso es importantísimo, siempre en una asociación científica y demás, que haya gente joven y que pueda contribuir en este tipo de libros. Yo creo que eso es fundamental. Y aquí sí que está representada porque, bueno, no vamos a mencionar porque nos vamos a hacer mayores los que estamos aquí, pero hay muchísima gente joven en este libro, así que en ese sentido estamos de enhorabuena. Bueno. José Manuel, que Gonzalo, creo que ánimo. eres el cancerbero. Me, creo que ya me oís, o eso creo yo, pero A no ver, sé si el vídeo, bueno, ahora. ahora. Sí, bueno, primero muchas gracias a Aurelio, a Daniel, a ti mismo por la magnífica labor. Pero veo que tú estás insistiendo ahora en preguntar cuál es la tónica general de esta colección o de la reunión misma. Y suele ser costumbre, en algunos casos, el que es una labor adicional que no se mencionó, pero suele ser costumbre el hacer un pequeño resumen, una introducción a las características del volumen, no a la ocasión, que fue en Madrid, etcétera, etcétera, muy general, sino al contenido mismo del volumen, contestando a lo mismo que tú has señalado. Claro, ahora ya quizás sea tarde para hacerlo, pero veo que tú estás interesado y participo de ese mismo interés en que cualquier lector que tenga el volumen o lo vaya a tener en las manos tenga ya unas 10, 15 páginas en que le explique, le indique de qué va o de qué fue esta reunión, cuáles fueron sus puntos más importantes, etcétera. No sé si eso va en la misma dirección de tu pregunta inicial. Me refiero a ti, José Manuel. Sí. Sí, sin duda ninguna. El tener una visión de conjunto, ¿no? Que es lo que estamos tratando de proponer ahora en esta discusión. ¿Qué decís, muchachos? Perdón, son insignes profesores de universidad. Yo los llamo muchachos. Daniel. Bueno, la verdad que habíamos querido huir casualmente de esto y quizá hemos cometido el error, ¿verdad, Aurelio? Ayer justo nos llamamos por teléfono y dijimos, no queremos hacer, como en todos los volúmenes colectivos, de hacer un repaso somero de cuáles son, porque claro, cada comunicación, pero bueno, efectivamente, Gonzalo, lo mismo hemos metido la pata, pero... No, es una elección perfectamente. Sí, no, porque bien es cierto que es usual, como bien comentabas, hacer un repaso de cuáles han sido las tónicas generales de cada... Hemos hecho ese resumen de la estructura del propio libro, pero no hemos particularizado en cuáles son los aspectos de cada uno, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Quijote, que quizás sea lo que más interesa a muchos de ustedes o de vosotros, ha sido curioso cómo no ha habido trabajos de carácter genérico en torno a cuestiones de estilo, como suele ser habitual, sino han ido a cosas mucho más particulares como la anonimia o personajes concretos de la propia novela, ¿no? Y eso sucede igual del mismo marco en el tema del Persiles, ¿no? No ha habido cuestiones genéricas, sino bastantes trabajos de carácter particular y sobre todo mucha intertextualidad y mucho interés por lo filosófico y otras ramas del conocimiento, ¿no? Por eso ha sido quizá más complicado, ¿verdad, Aurelio?, encuadrar muchos de los trabajos y por eso quizá el apartado de Varia contiene tantos y en Varia veréis que se encuentran en los propios títulos de las comunicaciones referencias a los otros apartados, ¿no? El Persiles y, o las novelas ejemplares y, pero claro, se alude a ellos o se atacan desde otros puntos de vista quizá más heterogéneos, ¿no? Sí que la tónica en el tema del teatro es escasa porque no pasan los tres trabajos y creo que me queda el asunto de la recepción, que sí que tiene particular interés el tema novelesco, y ahí tenemos a grandes referentes como López Navia y otros tantos, ¿no? Y el tema teatral, ¿no? Incluso también recepciones en otros países de algunos asuntos de carácter quizá más popular, teatro de calle, pasquines.
y ese tema. No sé si con esto, que no he estudiado y que realmente no he preparado y tiro de memoria, a lo mejor, Aurelio, me puedes ayudar y completar algo de... Sí, no, bueno, es un poco redundar en lo que decías. Ayer hablando precisamente sobre cómo lo íbamos a organizar, que queríamos evitar sobre todo centrarlo en algunos trabajos concretos para evitar un poco comparaciones que a veces pueden ser odiosas, pero sí es verdad que lo que ha comentado Daniel pues es un poco lo que vimos y lo que se celebró en Madrid, en la Complutense. Precisamente trabajos que ahondan precisamente en lo que se refiere a la recepción, sobre todo en Latinoamérica. Algo que normalmente, pues bueno, siempre ha tenido cierta vitalidad, pero yo creo que aquí hay una gran representación en ese sentido, también en Italia, también en China, también hay algunos trabajos interesantes, pero sobre todo en Latinoamérica. Yo creo que es donde está habiendo últimamente un potencial muy importante, sobre todo en esa recepción cervantina, no solo en el Quijote, sino también en otro tipo de obras. Por ejemplo, ese Don Quijote en Chile de Ronquillo, El caballero andante y sus aventuras en Santiago de Chile en 1905, o por ejemplo también en la música, que es algo que se lleva haciendo en los anteriores congresos de la Asociación de Cervantistas, como ese El Persiles en la zarzuela de Alicia Villar Lecumberri, y también por ejemplo, continuaciones o imitaciones como la de Andrés Trapiello o de Vijaya Venkataraman de la India, si no recuerdo mal. Creo que esa ha sido un poco la dinámica. Es verdad que a lo mejor lo teníamos que haber abordado de otra manera, pero bueno, hay que tomar alguna decisión y sobre todo también en la organización de los contenidos, pues creo que puede ser más o menos acertado, pero creo que más o menos está todo representado, todo lo que se hizo esos días en el Congreso de la Asociación de Cervantistas. Bueno, no sé si también los personajes, por supuesto, también ocupan un lugar bastante preferencial, como los trabajos pues, bueno, de nuestro presidente, el personaje anónimo en el Quijote, que lleva tantos años precisamente trabajando en ello. Sí, Gonzalo. Bueno, que lo que estamos haciendo ahora, de cierto modo, suple esa decisión de no incluirlo, como es costumbre. La razón principal no es tanto el seguir la costumbre, como el tener un pequeño resumen de cuál fue el carácter del cervantismo, en este caso madrileño, para que poder compararlo de una manera rápida, históricamente, con lo que ocurra dentro de 3 años o 4. Es decir, que sería una especie de hitos muy resumidos. Pues se trató mucho en esta época del teatro y aquí de repente se olvidó el teatro. Bueno, con un poco más de sofisticación, claro. Pero que sería una manera de, quizás esté por hacer simplemente. Cogemos el volumen y podemos hacer un pequeño artículo en el que digamos, pues aquí se posicionó el cervantismo en aquellos años. Con lo cual valdría para compararlo con cómo se posicionará más adelante y cómo lo hizo hace 20 años, por ejemplo. Y me parece que podía ser una labor que tenía cierto limitado interés. No, y sin duda lo tiene, vamos, y es el carácter, yo creo que debe tener cualquier reseña que nos hagan del volumen, ¿no? Que intente sacar en claro que bien es cierto que en esta propia conversación ya casi han salido cuáles han sido los puntales del Madrid del 18, ¿no? Y que ahora escuchando a Aurelio, quizá sea hermoso ver cómo el cervantismo goza de buena salud precisamente por el interés, por la recepción, ¿no? Abordando desde la zarzuela, desde el teatro de calle, desde la adaptación de la novela moderna en torno al cervantismo, ¿no? Y cómo esto es lo que quizá está ahora interesando más a los cervantistas de ayer y hoy, ¿no? Porque casi todos los nombres que has citado, Aurelio, ya son seniors en el mejor sentido de la palabra. Quiero decir que muchas veces los jóvenes tendemos a abordar la recepción porque es lo más sencillo, ¿no? Y por no entrar, y luego no están así, ¿no? Es curioso que no están así. Sí, cada uno de nosotros lo va a hacer al ver el volumen, que ya está disponible, en cierto modo. Pero a mí personalmente me interesa, aunque es muy particular, sería el ver respecto de cuántas, bueno, son ya discriminaciones quizá un poco, si no envidiosas, quizá discutibles. ¿Cuántos jóvenes, cuántos han iniciado, son sus primeros trabajos y en qué medida están marcando una tendencia que ya no es la que los tenemos los viejos, por ejemplo?
Otra sería cuántos nacionalmente, desde el punto de vista la participación, ya la tenemos en quienes están abonados, pero digo, los que han presentado esto, saber, lo habéis dicho ya, Latinoamérica de repente ha sido un foco importante en estas contribuciones. Lo mismo también con mujeres y hombres, además de la edad. Son unas categorías que reconozco que pueden ser, que pueden molestar quizá a algunos, o ser, pero bueno, haciéndolo con diplomacia creo que podría ser interesante. No, pero sí, hemos dicho antes que la juventud está muy presente y es verdad que el cervantismo yo creo que todavía, bueno, pues tiene una proyección fantástica, sobre todo porque, bueno, no quiero dar nombres, pero sí hay muchos jóvenes y hubo muchos jóvenes entonces que participaron en el Congreso y que han seguido en estos 4 años publicando trabajos que aparecen en Anales Cervantinos y en las principales revistas de investigación relacionadas con el mundo cervantino. Y es verdad que la recepción ha sido el gran boom, por decirlo así, la recepción en Latinoamérica, en Chile, en Colombia. Se están creando además ciertas escuelas de tradición de interpretación de la obra cervantina en Latinoamérica. Y no solo en Latinoamérica, sino también en la India, en la China, en Japón, en donde además se están difundiendo sobre todo en multitud de ediciones, adaptaciones, representaciones pictóricas de todas esas obras, sobre todo del Quijote y también de novelas ejemplares en países donde uno podría pensar que no hay una cierta tradición, pero que se está estableciendo y se está fijando. Y luego hay trabajos tradicionales desde el punto de vista del teatro, de la interpretación de los personajes, en el Persíles, el concepto, por ejemplo, de la mímesis en el Persíles. Bueno, algunos trabajos y algunos investigadores que llevan trabajando ya en esta obra, por ejemplo, estoy pensando pues el propio Fernando Romo, estoy pensando también en Lola Esteva de Llobet o Sue Landesman, etcétera, etcétera, que bueno, hay como una parte de estudios tradicionales, por decirlo así, y hay otra parte de nuevos trabajos de interpretación de las obras cervantinas. Yo creo que recoge los dos, que eso es algo fundamental en un libro como que recoge unas actas de un congreso. Yo creo que recoger los trabajos tradicionales de los grandes cervantistas, pero al mismo tiempo las nuevas corrientes que están surgiendo y que tienen que ver precisamente con esas nuevas interpretaciones que se están dando de la obra cervantina a lo largo de todo el mundo. Principalmente, me gustaría dejarlo claro, en Latinoamérica, donde hay un boom, yo creo, considerable. Y me sumo quizá al interés taxonómico que decías, Gonzalo, porque bueno, es que da para un propio artículo, ¿no? El ver, siguiendo las actas de la asociación, cómo ha ido evolucionando desde el punto de vista objetivo, casi yendo nombre por nombre, el interés o las ramas del cervantismo. Y ha habido una alusión que has dicho y no quería pasar por alto, y es el interés que ha suscitado quizá estudios culturales o más de género en los trabajos actuales, ¿no? Y un interés por el papel de la mujer o los personajes femeninos en el Quijote y reinterpretaciones de acuerdo con otro tipo de estudios quizá ajenos a la filología que tienen mucho interés y que yo creo que se van a prolongar en Princeton a la luz, ¿no? de todas las corrientes que están ajenas, digo, a la filología, pero que subyacen, ¿no? en el pozo de la investigación académica, ¿no? De acuerdo. Si se me permite, yo diría que por lo que se refiere a la recepción, que es un tema básico, pues haría falta distinguir entre la recepción en el nivel diacrónico y la recepción en el nivel sincrónico. Porque si por un lado los trabajos que están haciendo los jóvenes fantásticos sobre la difusión del Quijote y la traslación de las obras cervantinas a otros sistemas expresivos como el teatro, como el cine, etcétera, etcétera, por otro lado, y que, cuidado, pueden ser provechosos también por lo que se refiere a la interpretación de la misma obra cervantina, si se fijan en las modalidades del desarrollo y las posibilidades que ofrecía el punto de partida. Entonces, estos trabajos pueden ser muy útiles, muy provechosos, pero se despliegan
en la dimensión diacrónica. Sin embargo, no debe olvidarse la dimensión sincrónica. La sincrónica es la que confluye en la así denominada estética de la recepción. Y en este caso, quien entra en el juego de manera expresa es el lector. El lector desde este punto de vista, llamémoslo sincrónico, no tiene edad. El lector, cuando lee e interpreta la obra, no tiene edad, porque en cualquier momento la obra cervantina, a través del lector, adquiere significados, tal vez significados nuevos, se hacen descubrimientos, cosas desconocidas, etcétera, etcétera. O sea que las dos ramas de la recepción, en mi opinión, deberían estar consideradas como caminos concretos de las investigaciones actuales sobre la obra cervantina. Aldo, si me permites justamente puntualizar, el lector siempre tiene edad y siempre tiene género. Y eso no sería un mal trabajo, el ver las diferencias que existen entre no lectores de una época y de otra, sino lectores de una misma época, pero que se consideran que están en grupos sociales o personales distintos. Gonzalo, tú tienes todas las razones del mundo, pero lo que ocurre es que a mí, como lector, en calidad de lector, lo que me gusta es dialogar con Cervantes. Sí. Intentar, como lo intentó Pierre Menard, autor del Quijote, entrar en el mundo de Cervantes y entrar en el mismo Cervantes para entenderlo, para entender realmente su mensaje, ¿me entiendes? Y en este sentido yo te hablaba de la recepción sincrónica. En este sentido, simplemente. Claro que después cada tipo de interpretación tiene su época, su ideología, etcétera, etcétera. En fin, por supuesto. Bueno, es que ha habido, como sabes, mucho interés actualmente, bueno, no ya en la escritura, sino en la interpretación, digamos, de grupos gays o de grupos que están considerados distintos de otros. Que esa distinción, porque si no se subraya y no se expresa, finalmente los que me están leyendo a mí, yo les estoy convenciendo de una posición que es muy estrecha, que es la de un heterosexual de 80 años, etcétera, 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 con unos estudios y unas experiencias de cierto tipo. Y a veces no vendría mal confesarlo de entrada, porque podría facilitar la comprensión y, en fin, y el interés de lo que uno dice. Y con respecto a los personajes, bueno, en este caso lo mencionaba antes Daniel, los personajes femeninos, las interpretaciones de determinados personajes del mundo cervantino femenino, eso sí es verdad que es una corriente ya imparable. Sí, tenemos, por ejemplo, los trabajos de Catalina de Salazar, personaje de ficción de Howard Manson, y luego también multitud de novelas históricas en donde se están, bueno, los personajes principales, los protagonistas son las mujeres de Cervantes, y eso yo creo que ya es imparable. Eso es algo que no podemos pararlo y que se refleja precisamente también en estas actas, como mencionaba antes Daniel. Hombre, la presentación de Mercedes Alcalá fue en ese sentido ejemplar y no se cortó nada en absoluto en marcar desde dónde venía y a dónde quería llegar y cuál era su punto de vista. Y eso fue, creo yo, una parte muy importante del interés que suscitó. Sí, de hecho ahora va a haber un congreso precisamente organizado por Carlos Mata, si no recuerdo mal, sobre Dulcinea en este caso y los personajes precisamente, bueno, creo que femeninos, exclusivamente femeninos. Siempre se habla del Quijote, siempre se habla de, bueno, de personajes, no siempre, pero casi siempre, pero ahora ya se están buscando precisamente otras nuevas
vías de interpretación y acorde a los tiempos que estamos viviendo precisamente. Yo creo que además va a ser en julio, si no recuerdo mal. Sí, a primeros de julio en el Toboso, y va a ser monotemático sobre Dulcinea. Sobre Dulcinea. Sí. Habrá que acercarse al Toboso, un calor de muerte, claro. Yo voy a estar, así que después os contaré cómo va a ser. A ver si la encuentras, ¿eh? Pues aquí se echa de menos un poco la intervención de María Stoppen, que es una de las especialistas en los lectores de la obra de Cervantes, ¿verdad? Y veo ahí en un cuadradito. Sí, claro, lo que estáis planteando es muy interesante porque al fin y al cabo eso también nos puede ayudar a entender el por qué las obras se transforman en clásicos, ¿no? Porque el proceso de lectura siempre nueva, cada vez renovando significados y adaptando el libro en esas lecturas al contexto presente, pues eso al fin y al cabo lo que hace de ese libro un clásico. Por lo que, de alguna manera, incidir en ello yo creo que ayuda a entender también la importancia para nuestros parámetros culturales de la obra de un determinado autor. Más allá de taxonomías de lectores que sin duda son necesarias e importantes, ¿no? Pero hay como un trasfondo sociológico detrás de todo esto, sociológico-cultural, que puede ser muy estimulante. Y que a veces no se capta bien en los trabajos sobre la recepción, si me permitís que lo diga, porque muchas veces, algunas veces, estos trabajos tienden a ser simplemente una comparación entre dos obras, ¿no? Y cómo se trata un personaje, mientras que tal vez una contextualización cultural un poco más profunda podría ayudar a entender el fenómeno literario en toda su dimensión. Sí. Pero bueno. Estoy de acuerdo. Me permiten, ya que fui aludida. Hola. Ahí está, ahí está. Buenos días para mí, buenas tardes para ustedes. Perdón. Sí, mi primer trabajo, que fue mi tesis de doctorado, ya no me acuerdo cuándo se publicó, pero trabajó desde la teoría de la recepción muy puntualmente, digamos. Y me importaba mucho la recepción al interior, por eso menciono en el título los lectores en el Quijote. Bueno, pero después coordiné un par de libros que también tienen que ver con la recepción. Uno de ellos se llama Cervantes, Palimpsestos Hispanoamericanos. Y el otro se llama Cervantes e Hispanoamérica, Variaciones Críticas. Ese es el más reciente. Sí me ha interesado. Tengo que aclarar que los dos últimos tiene colaboraciones de muchísimos cervantistas y obviamente busqué la colaboración de cervantistas hispanoamericanos sin que quedara fuera alguien más. En uno de ellos, ya no me acuerdo bien quién participa, pero... bueno, Paco Cuevas está en uno de ellos. Por mucho que trabaje en Chile, bueno, pues su origen es andaluz. Y bueno, gracias por la mención y por la oportunidad de participar, José Manuel. Faltaría más. Es debido. Bueno, entre tanto saludamos a la vicepresidente de la asociación, Ruth Fine, además de ser presidente de la Asociación Internacional de Hispanistas, que acaba de unirse a nosotros. Hola, ¿qué tal? Disculpen, en un rato voy a conectar el video, pero me alegra muchísimo, muchísimo verlos y enhorabuena por esta actividad, José Manuel y todos y todas. Gracias, Ruth, por estar. ¿Algo que querías decir? No, simplemente quería expresar mejor el concepto que planteé anteriormente. O sea, el de recepción diacrónica y recepción sincrónica. En realidad no es sincrónica la recepción a la que yo hacía referencia, sino que es acrónica.
y por lo tanto si hay que hacer una distinción entre niveles de recepción, yo hablaría de recepción diacrónica y recepción acrónica, que es la que estamos haciendo nosotros al fin y al cabo. Sí. Nada más, simplemente esto. Bueno, no hay más que poner juntos a unos cuantos cervantistas, darles un tema y ver cómo ese tema se va transformando en una cosa totalmente diferente. Esto es muy estimulante porque quiere decir que tenemos muchas cosas de qué hablar, queridos colegas y compañeros y amigos, y así que os emplazo ya para las próximas citas de Novedades Cervantinas. La próxima va a tener lugar el día 9, así que aquí a la vuelta de la esquina, a las 6 de la tarde, Clark Colohan va a presentar su último libro en diálogo con Emilio Martínez Mata. Y después, el 22 de junio, Santiago López Navia nos va a hablar también de su último libro, en diálogo con Carlos Mata y Alicia Villar. Y el 4 de julio, Rogelio Miñana nos hablará también de su último libro. Pero de todo esto os daré información puntual con un email. Ha sido importante vernos, ha sido importante empezar bien con buenos y sólidos temas de discusión, porque esto de algún modo arranca el motor de esta máquina de la construcción del diálogo cervantino, ¿verdad? Y por lo que yo creo que podemos estar satisfechos de cómo ha ido la presentación. Enhorabuena de nuevo a Aurelio Vargas Díaz Toledo, antes no dije tu segundo apellido, y a Daniel Miguel Áñez por la labor que han hecho. Y bueno, aquí nos despedimos, nos vemos el día 9. Ok, gracias a todos.